Mi nombre es Oswin Pérez. Hoy le hablaré acerca de una breve reseña histórica de la época con relación a la doctrina keynesiana. El keynesianismo es la doctrina económica que desarrolla el economista británico John Maynard Keynes. Se basa en la intervención del Estado para evitar o mitigar las oscilaciones. El capitalismo cambió significativamente el devenir de la economía, al sucederse periodos de prosperidad con otros de crisis o depresión según unos ciclos, que variarían en su duración según los estudiosos. Los defensores a ultranza del liberalismo económico consideraban que esos periodos de crisis no solo eran pasajeros, aunque cada vez más numerosos según se fue asentando el capitalismo con la segunda revolución industrial, sino que además ellos mismos esperaban con la propia dinámica del sistema económico. Por la lógica del mercado generaría riqueza y por conseguir el empleo. Mi nombre es Edwin Centeno y voy a hablarles acerca del keynesianismo. El keynesianismo planteó la necesidad de que el gobierno interviniera en la economía, especialmente devaluando la moneda y creando fuentes de producción para poder fomentar la creación de empresas e industrias, emprendiendo obras públicas con el fin de poner en circulación el dinero ahorrado, renunciar al patrón del oro si esto fuera necesario. En fin, todo esto para poder estimular el consumo y la demanda. Algunos dijeron que esto supondría un problema para la inflación, pero Keynes dijo que esto no era posible debido al paro. Keynes estudió una de las principales causas de la crisis del capitalismo, y esto tenía que ver con que los empresarios tendían a inmovilizar las rentas. Buenas, mi nombre es Álvaro Antonio Castillo Zambrana y hoy les voy a hablar acerca de las problemáticas doctrinas y cuáles son sus bases. Este tipo de sistema ocasionalmente se produce cuando la producción es inferior y esto hace que se produzca el desempleo. Si existe el desempleo no habrá un mayor aporte de bienes y servicios y esto hace que las empresas no contraten personal por la falta de demanda. Keynes argumenta que para este tipo de problemáticas pues se debe de utilizar los gastos públicos. Al momento de utilizar los gastos públicos se aumenta el empleo y se mantiene un punto de equilibrio constante. El keynesianismo es una intervención de Estado que habla de las políticas económicas y esta es una herramienta muy importante al momento de las crisis económicas. Esta política nos dice que el aumento de los gastos públicos para tener una mayor demanda en producción, bienes y servicios. Las ciencias económicas se encargan del estudio de los recursos y muchos pensadores económicos se centraban más en la escasez de recursos. Keynes, por otra parte, se basaba más en la escasez de recursos. El desempleo es una crisis y Keynes la ve de este tipo de argumento que dice que no se basa por la escasez de recursos, sino que es por la escasez de demanda. En conclusión, el keynesianismo se basa en demandas para que haya una mayor producción de empleo en momentos de crisis, pero ¿cómo se basa esta demanda? Mediante políticas monetarias y fiscales. Mi nombre es Dandy Ortiz y voy a hablar sobre los supuestos en los que está basada la doctrina del keynesianismo. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, inversión y el empleo. Karl Marx dijo que la crisis es el resultado de la imposibilidad de vender, pero Keynes se preguntó que cómo era posible que hubiera una crisis habiendo demasiados recursos. ¿Cuál era la solución para que no hubiera un exceso de recursos? Para Keynes era estimular la demanda para que se consuman esos recursos sobrantes. El desempleo es uno de los principales problemas de la crisis. Keynes argumentó que el paro no se debe a la escasez de recursos, sino a la escasez de demanda, que provoca que no se consuman lo suficiente como para tener que producir una cantidad de bienes que le dé trabajo a todos. El desempleo surge por la rigidez de los salarios a la baja. Al bajar los precios aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, pero por otro lado resultan demasiado caros para las empresas, que comienzan a despedir provocando un paro.
Al haber menos empleados en una economía, baja el consumo agregado y por tanto bajan de nuevo los precios, dirigiendo la economía a un círculo vicioso, del que, según el keynesianismo, solo se puede salir estimulando la demanda para generar el proceso inverso y aumentar el consumo, los precios y el empleo. Y la forma de poder lograr esto es mediante políticas monetarias o fiscales. Mi nombre es Thais Duarte y voy a continuar hablando acerca de las recomendaciones. Inversión. Si la propensión al ahorro fuese generalizada y exagerada, las empresas ganarían menos, habría menos empleados y por consecuencia habría menos consumo. Además de esto, las inversiones serían muy poco rentables debido a que las empresas no ganarían dinero. Esta situación nos llevaría a una contracción económica, donde el dinero no circularía a como es debido. Esto es lo que vio Keynes que sucedía durante la Gran Depresión. Por eso decidió implementar la política fiscal, es decir, incrementar los gastos públicos, para así mejorar la economía. Tasas de interés y rentabilidad. Anteriormente a Keynes se suponía que la economía clásica se mueve por el tipo de interés. Sin embargo, en una situación como la descrita anteriormente, las personas prefieren guardar el dinero antes que invertirlo, aunque la rentabilidad de la inversión aumente. En las recomendaciones tenemos la propensión a consumir. Keynes estudió la propensión marginal al consumo y cuál fue su impacto en la economía. Esta variable mide cuánto incrementa el consumo de una persona, también cuánto incrementa en una unidad monetaria a su renta disponible. Si es alto el ingreso, la persona está dispuesta a gastar gran parte de lo que se ha incrementado, mientras que si es bajo, prefiere ahorrarlo. Ahora bien, el ahorro desde este punto de vista, que es la situación opuesta al consumo, al no consumir ahorramos y ese dinero podremos invertirlo en un buen capital para nuestro futuro y consumir más productos.